Bueno, hoy hemos coincidido con dos autoridades del derecho y yo como médico, que ya estoy acostumbrado a estos debates, a estos coloquios, pues la verdad que estoy bastante satisfecho de teneros aquí. El tema principal que hemos elegido, pues veréis, es un tema que probablemente a muchos de vosotros les va a sorprender. Existe una ley que regula los colegios profesionales, los colegios de médicos, los colegios de abogados, y bueno, tenemos a dos autoridades que saben de eso y nos van a decir que esa ley ha cumplido este año 50 años y creo que hoy sobre todo vamos a hablar de esto, ¿no, Íñigo? ¿Quieres hacer una introducción sobre la ley de colegios profesionales y luego Lucas? Lo que tú quieras, pero que conste que la introducción tiene que ser sobre todo histórica. Histórica. Porque estamos ante una antigualla, es una especie de taxi viejo, un coche viejo. Estamos hablando de una ley que data del año 1974, o sea, del 13 de febrero. Es decir, que es anterior a la Constitución, en 4 años. Sí. Es decir, que la ley de colegios profesionales supera a la Constitución en 4 años y pico, pero es que luego la Constitución empezó rodando con muchas modificaciones legislativas y tardó en hacer una modificación legislativa completa, digamos, de todo el sistema de leyes anterior, aunque entrara en vigor inmediatamente. ¿Cuál es el problema? Que la ley de colegios no la han tocado. No la han tocado. Claro, pero la ley de colegios profesionales hay que cambiarla toda. Y la razón es absolutamente sencilla, que es una antigualla, es un coche viejo que no sirve para nada. No hay recambios, no hay piezas, no se pueden fabricar. Las ruedas no están acompasadas con las normas ISO, no le dan la matrícula histórica, no pasa la ITV. Entonces, esta ley requiere una ley nueva. ¿Por qué no se hace? Porque hay muchos intereses para que no se haga. ¿Cuál es el problema? Pues de auténtica arriada. Entre que uno tiene un interés, el otro tiene otro interés, la comunidad autónoma tiene su ley, pero la vecina tiene otra ley, y además esta la ha cambiado, esta no la ha cambiado, y además hay una ley de creación del colegio tal, y esas profesiones no eran tituladas en el año 74, y además hemos entrado en Europa, y además en Europa tenemos otra serie de requisitos, y así ya saben, el efecto que se produce es que tenemos un coche viejo con el que no se puede ir a ninguna parte. Bueno, dicho esto, por ejemplo, los propios consejos y los propios colegios, yo puedo contar mi experiencia del Consejo General de Colegios de Médicos, pero otros consejos generales impulsan, hablan, abren el debate sobre la reforma de la ley. Lucas, ¿qué experiencia nos puede aportar? O sea, es una muy buena pregunta porque la verdad es que hay un problema de base en relación con qué puede hacer cada organización corporativa y, por supuesto, la cúspide, que son los consejos generales, aunque a veces hay colegios nacionales únicos, como ocurre con determinadas ingenierías. Entonces, el problema que se plantea es que la regulación de base es totalmente diferente y es extraordinariamente compleja. Como decía antes Íñigo, lo que tenemos son básicamente algunas leyes que son en todas las comunidades autónomas. Hay una ley de colegios profesionales y colegios, tienes la ley del Estado que data del 74, pero es que aparte de eso lo que tienes son también toda una serie de normas de rango reglamentario, algunas de ellas preconstitucionales, que son las que establecen las reservas de actividad. Entonces, a día de hoy hay una previsión del año 2009, han pasado ya 15 años, casi 15 años porque se cumple a final de que no se ha desarrollado todavía y que es un mandato del legislador al gobierno para que proceda a establecer cuáles son en España las profesiones de colegiación obligatoria, atendiendo a determinados criterios y a la jurisprudencia constitucional. Esa ley lleva 15 años esperando. Es un proyecto de ley por el que se obliga por el Poder Legislativo al Ejecutivo para que presente ese proyecto de ley en las cámaras. Se intentó entre el año 2011 y el 2014 decayó aquel proyecto porque había determinadas profesiones que consideraban que se estaba atacando a su organización más que a su reserva de actividad, que alguna de ellas también. Entonces, al haber diferentes intereses contrapuestos, aquella ley decayó. ¿Y qué es lo que tenemos entonces? Pues que ahora mismo seguimos con las mismas profesiones de colegiación obligatoria, salvo que las mismas prácticamente que había en el año 78, salvo excepciones muy, muy concretas por algunos cambios normativos prácticamente cosméticos, no te voy a decir quirúrgicos, por así decir. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con los agentes de la propiedad industrial, con los famosos APIs? Hasta que no se aprobaba una ley de patentes en el año 15 que no dice nada sobre su colegiación, seguían siendo de colegiación obligatoria. A partir de ahí han pasado de ser colegiación voluntaria. Claro, el Constitucional a partir del año 13, teniendo en cuenta la reforma del año 2009 de la ley de colegios por la transposición del derecho de la Unión, dijo, ha cambiado el modelo, señores. Es decir, donde antes todo era de colegiación obligatoria, recordemos que incluso en Cataluña llegó a haber un colegio de joyeros, y esto es historia del derecho español, lo que nos encontramos es con un cambio en la jurisprudencia que dice, a partir de ahora es al revés.
La mayoría de los colegios son voluntarios y los mínimos, los de menos, los que menos son los de colegiación obligatoria. Oye, ¿cuáles son los de colegiación obligatoria? Hasta que no se apruebe ese proyecto de ley que yo decía, esa ley, siguen siendo las anteriores. Es decir, que la situación realmente no ha cambiado, salvo 2 o 3 matices. Salvo y otros enredos, porque hay profesiones de colegiación obligatoria, salvo que no te tengas que colegiar obligatoriamente, típicamente abogados y médicos. Entonces te encuentras con que dice hombres de colegiación obligatoria, salvo que. Y los salvo que pueden ser... claro. Entonces llega un momento que dices, vale, pero vamos a poner orden. Luego hay otro problema importante de, digamos, armonización, si se quiere, nacional. Me da igual la palabra que se use, pero no puede ser que las normas de colegiación en Murcia sean distintas de las de Lugo, porque, lamentándolo mucho, aquí vivimos en España y esto obliga a que haya una norma. Esa norma, la ley de colegios profesionales, que hay que reventar porque no sirve para aquello a lo que está pensada, tiene el problema, y no es pequeño, de que no armoniza. Es decir, no hay criterios... Bueno, es muy difícil encontrar criterios nacionales que tengan un alcance efectivo y que puedan limitar a las comunidades autónomas. Y entonces... Yo creo que estoy de acuerdo con mucho de lo que has dicho, Íñigo, porque aquí, al final, desde un tiempo a esta parte, lo que se está produciendo es una construcción jurisprudencial del régimen jurídico de los colegios. Entonces, a veces es el Tribunal Constitucional y a veces es el Tribunal Supremo. Pero lo que hay es una manifiesta desidia del legislador estatal para atender sus obligaciones impuestas por el Poder Legislativo, o sea, el Gobierno no actúa. Pero es que luego, por otra parte, lo que te encuentras es que el Tribunal Constitucional dice, bueno, aquí donde no se decía nada, esto resulta que es legislación básica y la tienen que atender las comunidades autónomas. Y el Tribunal Supremo dice, no, venga, esto no lo puede hacer. Pero lo que decía antes de los colegios, de la distinción entre colegios obligatorios y voluntarios, por ejemplo, pues no lo puedes encontrar en Cataluña. ¿Por qué? Pues porque su ley reguladora de colegios profesionales y de profesiones reguladas del año 2006 dice que allí solamente hay 2 tipos de organizaciones. Los colegios de colegiación obligatoria y las asociaciones. Con lo cual no existen los colegios de colegiación voluntaria para el legislador catalán. Entonces, si ya no existen esos colegios, esa jurisprudencia constitucional, allí, ¿qué virtualidad tiene? La respuesta es que seguramente ninguna. Lo cual es algo que no tiene ningún sentido, porque es lo que venía diciendo antes. No, a mí me tienen que explicar por qué la colegiación es obligatoria o no en Cataluña y es obligatoria o no en Andalucía. Claro. Esto no tiene sentido. Y además, en términos de pura desidia histórica, porque claro, que los jueces sean los que construyen el derecho, lo único que quiere decir es que el coche cada día funciona peor. Es decir, si tú sigues teniendo un Simca 1000 del año 74, pues te van a tener que acabar yendo a buscar las soluciones. Imagínese un médico que tiene un quirófano del año 74. Dice, no, pues si yo llevo operando con esto no sé cuántos años. Hombre, mire usted, es de juzgado de guardia. Eso es como si usted sigue operando vesículas rajando. Pues mire usted, se llaman endoscopias, hace mucho que esto está cambiado. Ah, no, pero eso es en esta autonomía, en aquella autonomía no, esto no puede ser.